Me presenté a la lujosa cena de aniversario de mis padres convencida de que, por una vez, iba a ser parte de la familia. Pero lo único que escuché fue una frase que todavía hoy me quema por dentro: lo sentimos, usted no está invitada. Minutos después, mi propio padre ordenó a seguridad: saquen a esta mendiga de aquí. Me fui en silencio, con la cabeza alta. Y esa misma noche cancelé pagos, viajes y celebraciones por un valor de más de 62.000 euros. Lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Claudia Herrera, tengo 34 años, y durante más de una década fui el cajero automático personal de mi familia. Durante años pensé que el amor familiar se demostraba ayudando, estando disponible, resolviendo problemas. Yo era asesora financiera, me había hecho a mí misma desde cero, y cuando mi familia tenía una emergencia económica, siempre sonaba mi teléfono. Siempre contestaba. Siempre pagaba. Creía que así me ganarían un lugar. Me equivoqué. Crecí siendo la hija del medio en la familia Herrera. Mi hermana mayor, Verónica, era la niña dorada. Guapa, carismática, siempre rodeada de atención. Cada logro suyo era celebrado como si fuera un acontecimiento nacional. Mi hermano pequeño, Daniel, era el protegido. El único hijo varón, incapaz de hacer nada mal a los ojos de mis padres, aunque acumulaba suspensos, multas y decisiones desastrosas. Y luego estaba yo. La responsable. La aplicada. La que nunca daba problemas, y por eso mismo, nunca parecía merecer elogios. Recuerdo llegar a casa con sobresalientes y escuchar a mi madre, Carmen, decir con total naturalidad: eso es lo mínimo que se espera de ti, Claudia. Cuando gané una Olimpiada Regional de Matemáticas, mi padre, Ricardo, ni siquiera me abrazó. Me pidió que ayudara a Daniel con álgebra porque yo se le daba bien estudiar. Aprendí muy pronto que, en mi familia, destacar no garantizaba amor. Solo utilidad. Mientras mis padres pagaban la universidad privada de Verónica, donde apenas aprobaba, yo conseguí una beca parcial para una universidad pública y trabajé de camarera y tutora para pagar el resto. Me gradué con honores en finanzas. Nadie fue a mi graduación. Ese día había una urgencia familiar. Daniel necesitaba ayuda para mudarse a su nuevo piso. Yo sonreí, como siempre, y no dije nada. Después de la universidad entré en una consultora financiera pequeña. Jornadas de 70 horas, fines de semana incluidos. 5 años después tenía mi propia cartera de clientes y acabé abriendo mi despacho. Me especialicé en inversiones tecnológicas y el crecimiento fue imparable. A los 30 años ganaba más dinero del que jamás había imaginado. Fue entonces cuando las llamadas empezaron a ser constantes. Claudia, estamos un poco justos con la hipoteca este mes. Claudia, Daniel tiene una idea de negocio brillante, solo necesita un empujón. Claudia, tu hermana se casa, no puedes ser tacaña ahora. Un favor se convirtió en rutina. La rutina, en obligación. Sin darme cuenta, estaba pagando la hipoteca de mis padres, financiando negocios fallidos de mi hermano y cubriendo los caprichos de una vida que no era la mía. El mes pasado hice el mayor pago de todos. Mi madre me llamó con un tono inusualmente dulce. Cariño, tu padre y yo cumplimos 40 años de casados. Queremos hacer algo especial. Me habló de un restaurante exclusivo en el centro de Madrid, famoso por sus eventos privados. Cuando busqué el lugar, casi se me cayó el café al ver los precios. Aún así, acepté pagar el depósito. 18.000 euros. Quería formar parte de ese momento. Quería sentirme incluida. Durante semanas pregunté por los preparativos. Siempre me decían lo mismo: no te preocupes, Claudia, tú trabaja, que de esto nos encargamos nosotros. 2 semanas antes del evento llamé a Verónica para preguntarle cómo debía vestir. Su respuesta me dejó helada. ¿Vas a ir? Pensé que estarías ocupada. Le recordé que yo había pagado el depósito. Hubo un silencio incómodo antes de que cambiara de tema. Aún así, compré un vestido elegante, sobrio, caro. Elegí también un regalo especial para mis padres, algo que mi padre siempre había deseado, pero nunca se había comprado. Pensé que esa noche, por fin, vería orgullo en sus ojos. El día del aniversario llegué puntual. El restaurante estaba lleno de luces, flores y música suave. Me acerqué a la anfitriona y dije el nombre de mi familia. Ella revisó la lista y frunció el ceño. Me pidió mi nombre. Cuando lo dijo en voz alta, volvió a mirar la pantalla, incómoda.
Lo siento, no aparece en la lista. Al principio pensé que era un error. Expliqué que era su hija, que había pagado el depósito. Llamaron a la coordinadora del evento. Me pidieron que esperara. Desde el vestíbulo podía ver a mis tíos, a mis primos, a Verónica brindando, a Daniel riendo. Nadie se acercó a mí. Después de largos minutos aparecieron mis padres. Mi madre me miró como si estuviera causando un problema. Claudia, ¿qué haces aquí? Sentí un nudo en el estómago. Vine a vuestra celebración. La pagué. Mi padre evitaba mi mirada. Apreciamos tu ayuda económica, pero este evento es solo para la familia cercana. Yo soy vuestra hija, dije, con la voz temblando. Mi madre suspiró, impaciente. Ya sabes a qué nos referimos. Personas que están realmente presentes. Extendí el regalo. Ni siquiera lo miraron. Mi padre hizo un gesto a seguridad. Por favor, acompáñenla fuera. Está molestando. Cuando el guardia me tomó del brazo, escuché a mi padre decir algo que se me clavó en el pecho para siempre. Saquen a esta mendiga de aquí. No lloré allí. No grité. Salí en silencio, con dignidad, mientras las puertas se cerraban detrás de mí y la fiesta continuaba como si yo nunca hubiera existido. En el coche, con las manos temblando, entendí por primera vez algo que me negué a ver durante años. Nunca fui su hija. Fui su recurso. Esa noche no tomé decisiones impulsivas. Hice lo que mejor sabía hacer. Abrí mi portátil. Revisé cuentas, reservas, pagos programados. Viajes, celebraciones futuras, negocios pendientes. El total ascendía a más de 62.000 euros. Respiré hondo. Y uno por uno, cancelé todos. Mientras cerraba la última transacción, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No contesté. Aún no. Porque lo que estaba a punto de pasar merecía ser contado con calma. Dormí sorprendentemente bien aquella noche. No fue un sueño profundo ni tranquilo, pero fue distinto. Como si mi cuerpo, agotado tras años de tensión, hubiera decidido apagarse para protegerme. Cuando me desperté, la luz de la mañana entraba por las cortinas, y durante unos segundos, olvidé lo ocurrido. Luego volvió todo de golpe. El restaurante. La seguridad. La palabra mendiga. Y, sin embargo, ya no sentía solo dolor. Sentía claridad. Me preparé un café y abrí el portátil. Tenía una costumbre profesional que nunca abandonaba, documentarlo todo. Durante años había llevado un registro meticuloso de lo que yo llamaba apoyo familiar. Hipotecas, préstamos, regalos, emergencias. Nunca había tenido el valor de sumar la cifra total. Aquella mañana lo hice. El número final me dejó sin aliento. Más de 320.000 euros en 10 años. Dinero que nunca volvería. Dinero que jamás había comprado amor. Mientras observaba la pantalla, una notificación apareció en mi móvil. Luego otra. Y otra más. Decidí no mirar hasta terminar lo que había empezado. Llamé a la agencia de viajes. Cancelé el crucero de aniversario de mis padres. Llamé al parque temático donde había reservado unas vacaciones familiares para los hijos de Verónica. Acepté la penalización sin dudar. Llamé al banco y bloqueé la cuenta empresarial que había abierto para Daniel, una cuenta que estaba a mi nombre. El dinero aún no se había usado. Esta vez no lo sería. Cuando terminé, miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Entonces sí, cogí el móvil. 36 llamadas perdidas. Mensajes de voz. Mensajes de texto. Todos con el mismo tono. Urgencia. Indignación. Pánico. Claudia, llámame ahora mismo. Esto tiene que ser un error. No puedes hacer esto. Daniel tiene proveedores esperando. Los niños están destrozados. Tu padre está furioso. Apagué el sonido y dejé el teléfono boca abajo. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. 20 minutos después, alguien llamó a mi puerta. No fue un timbrazo educado. Fue un golpe seco, autoritario, repetido. Supe inmediatamente quién era. Respiré hondo antes de abrir. Frente a mí estaban mis padres, Verónica y Daniel. Todos juntos. Todos enfadados. Todos convencidos de que aún tenían poder sobre mí. Ricardo entró sin esperar invitación. ¿Qué demonios has hecho?, gritó.
Carmen tenía los ojos vidriosos, esa expresión que siempre utilizaba cuando quería parecer la víctima. Verónica cruzó los brazos. Daniel caminaba de un lado a otro, nervioso. «Buenos días», dije con calma. «Veo que ya os habéis enterado». «¿Enterado?», chilló Verónica. «Has cancelado nuestras vacaciones familiares. ¿Sabes lo que le has hecho a mis hijos?». Daniel golpeó la mesa. «Has congelado mi cuenta. He quedado como un idiota». Mi madre se llevó la mano al pecho. «Tu padre y yo estamos humillados. Todo el mundo sabía lo del crucero». Los dejé hablar. Gritar. Acusar. Durante años había reaccionado defendiéndome, justificándome, pidiendo perdón. Esta vez no. Cuando el ruido se apagó, dije una sola palabra. «No». El silencio fue inmediato. «¿Cómo que no?», preguntó mi padre, incrédulo. «No voy a arreglar nada», repetí. «Todo lo que he cancelado, está cancelado». Mi padre dio un paso hacia mí, intentando intimidarme como cuando era niña. «Eres parte de esta familia. Tienes obligaciones». Sentí algo romperse dentro de mí, pero no fue dolor. Fue liberación. «No», respondí. «He tenido responsabilidades. Vosotros nunca habéis tenido límites». Saqué una carpeta del cajón y la dejé sobre la mesa. «Aquí está todo», dije. «Cada euro que os he dado en 10 años. Hipotecas, negocios, bodas, viajes. 320.000 euros». Nadie habló. Sus ojos recorrían las páginas, incapaces de discutir cifras. Y eso sin contar lo que cancelé anoche. «Somos tu familia», dijo mi madre, en un susurro cargado de reproche. «La familia no te llama mendiga delante de desconocidos», respondí. El rostro de mi padre se tensó. «Estás exagerando». Pulsé el botón de mi móvil y reproduje la grabación que había hecho sin pensarlo, sentada en el coche, justo después de salir del restaurante. Su voz, clara. «Saquen a esta mendiga de aquí». Verónica bajó la mirada. Daniel dejó de moverse. Mi madre se quedó rígida. «Eso fue un mal momento», murmuró mi padre. «Llevamos años teniendo malos momentos», dije con serenidad. «Yo solo he sido útil. Nunca he sido querida». Daniel fue el primero en reaccionar. «Me prometiste ese dinero», dijo. «Tenía planes». Lo miré con tristeza. «Siempre has tenido planes. Nunca responsabilidades. Eso se acabó». Verónica negó con la cabeza. «Te has vuelto loca». Sonreí con cansancio. «No. Por primera vez, estoy cuerda». Durante casi una hora intentaron de todo. Amenazas. Lágrimas. Chantaje emocional. «¿Qué dirá la gente?», preguntó mi madre. «¿Qué pensará la familia?». «Lo mismo que pensaron cuando me echaron de una fiesta que yo pagué», respondí. «Nada». Finalmente, se fueron. Mi padre con una última advertencia. «Te arrepentirás». Cerré la puerta sin responder. Me apoyé en ella, esperando sentirme vacía. En cambio, sentí paz. Los meses siguientes fueron duros. Hubo llamadas de familiares lejanos, intentando convencerme de que pidiera perdón. Hubo correos de mi padre exigiendo compensación por todo lo que habían invertido en mí. No respondí. Empecé terapia. Mi psicóloga puso nombre a lo que había vivido. Abuso financiero. Manipulación emocional. Rol impuesto desde la infancia. Mi vida profesional floreció. Sin emergencias ajenas, pude centrarme en mí. Abrí nuevos proyectos. Hice nuevos amigos. Aprendí a decir no sin temblar. Y, poco a poco, dejé de sentirme la hija invisible. Un día recibí un mensaje inesperado de una prima. Vi lo que pasó en la fiesta. Fue injusto. Estoy orgullosa de ti. Lloré al leerlo. No de tristeza. De alivio. No estaba tan sola como pensaba. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Porque 6 meses después, algo salió a la luz. Algo que mi familia había ocultado durante años. Algo que cambiaría la historia de una forma que nunca imaginé. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en la que cerré la puerta de mi casa y, con ella, una etapa entera de mi vida. El silencio que siguió fue extraño, pero necesario. Ya no había llamadas de emergencia, ni mensajes culpabilizadores, ni transferencias urgentes.
Por primera vez desde que era adolescente, mi dinero, mi tiempo y mi energía me pertenecían solo a mí. No voy a mentir. Hubo días difíciles. Días en los que la culpa intentaba colarse como una vieja costumbre. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si quizá había exagerado, si romper con mi familia había sido la única opción. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba el vestíbulo del restaurante, la mano del guardia en mi brazo, y la voz de mi padre llamándome mendiga. Y entonces, todo volvía a quedar claro. La terapia se convirtió en un ancla. Mi psicóloga me ayudó a entender que mi papel en la familia no había sido elegido, había sido asignado. Desde pequeña fui la fuerte, la responsable, la que no necesita nada. Y cuando alguien no necesita nada, los demás se sienten con derecho a quitárselo todo. Poner límites no me convertía en una mala hija. Me convertía en una persona sana. Mi trabajo prosperó como nunca. Sin el drenaje constante de dinero y drama, pude reinvertir, crecer y arriesgar. Amplié mi despacho, contraté a 2 asesores más y empecé a aparecer en medios especializados. Curiosamente, cuanto menos intentaba demostrar mi valor, más valor veía el mundo en mí. La Navidad llegó antes de que me diera cuenta. Siempre había sido una época complicada en mi familia, llena de compromisos que yo financiaba y tensiones que fingíamos no ver. Ese año decidí hacer algo diferente. Organicé una cena en casa. No para impresionar. No para cumplir expectativas. Solo para compartir. Invité a amigos, compañeros de trabajo, y a una prima con la que había retomado el contacto después de la fiesta de aniversario. Cuando llegó, me abrazó con fuerza. «Nunca debieron tratarte así», me susurró. Durante la cena, entre risas y copas de vino, sentí algo nuevo. Pertenencia. No por obligación. Por elección. Fue esa misma noche cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Mi tía, la hermana menor de mi madre, me pidió hablar a solas. Me entregó un sobre antiguo, amarillento por el tiempo. «Esto es para ti», dijo. «Tu abuela me pidió que te lo diera cuando estuvieras lista». La miré confundida. Mi abuela había sido la única persona que, de niña, me hacía sentir vista. Murió hacía años. Dentro del sobre había una carta y unos documentos bancarios. Reconocí la letra de inmediato. Empecé a leer con las manos temblorosas. «Querida Claudia», decía. «Siempre supe que eras diferente. No porque fueras más fuerte, sino porque eras más consciente. He visto cómo te cargaban con responsabilidades que no te correspondían, cómo confundían tu generosidad con obligación. He intentado intervenir, pero no me escucharon. Por eso tomé precauciones». La carta explicaba que mi abuela había creado un fondo a mi nombre, una herencia separada, que nadie más conocía. Un fondo que había estado creciendo durante años. «Este dinero es para que construyas la vida que mereces, no la que otros esperan que pagues. Confío en que algún día sabrás cuándo reclamarlo». El extracto bancario mostraba una cifra que me dejó sin palabras. 175.000 euros. Sentí un nudo en la garganta. No por el dinero, sino porque alguien había visto lo que yo no había podido ver durante tanto tiempo. Mi valor. Lloré esa noche. Pero no fue un llanto de pérdida. Fue un llanto de reconocimiento. De cierre. De amor verdadero, aunque llegara desde el pasado. Con el tiempo supe más cosas. Sin mi apoyo financiero, la fachada de mi familia empezó a resquebrajarse. Mis padres tuvieron que vender su casa y mudarse a un piso más pequeño. El último negocio de Daniel fracasó sin mis rescates. Verónica canceló reformas y viajes. Y, como era de esperar, me desheredaron oficialmente. No me sorprendió. Ya había dejado de esperar justicia de quienes solo entendían el control. Un día recibí un mensaje de mi padre. Breve. Correcto. Tu madre y yo querríamos hablar contigo. Solo hablar. Dudé. Lo llevé a terapia. Establecí condiciones claras. Lugar público. Tiempo limitado. Sin hablar de dinero. Acepté. Cuando los vi, parecían más pequeños. No físicamente. Emocionalmente. Hablamos de cosas superficiales. El tiempo. La salud. Nada importante. Al final, mi madre dijo que me echaban de menos. La miré y pregunté algo que llevaba meses ensayando. ¿A mí, o a lo que yo proporcionaba? No respondió. Me fui sin promesas. Sin reconciliaciones falsas.
sin retrocesos. Y por primera vez, no sentí vacío. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que perder a mi familia fue, en realidad, dejar de perderme a mí. Aprendí que el amor que exige sacrificio constante, silencio y humillación no es amor. Es control. Y que decir no no es egoísmo. Es supervivencia. Si has llegado hasta aquí, quizá algo de esta historia resuene contigo. Tal vez tú también hayas sido el apoyo invisible, el que siempre paga, el que nunca recibe. Si es así, quiero que sepas algo. Tu valor no se mide por lo que das. Se mide por quién eres cuando dejas de dar. Si alguna vez te has sentido usado por tu familia o por personas cercanas, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. A veces, una historia puede ser el primer paso para recuperar la propia voz.